Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy la Bolsa de Valores de Lima ha registrado una caída muy fuerte, superior al 4%. Esto en línea con lo que ha pasado en las bolsas a nivel internacional y básicamente por el anuncio de lo que es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, donde ha dado a entender que sus programas, digamos, de incentivo monetario a la economía podrían comenzar a frenarse o a disminuir a partir de septiembre de 2013. Eso es un reflejo de que la Reserva Federal confía en que la economía estadounidense está comenzando a tomar cierto impulso, leve, digamos, pero cierto impulso, por lo tanto es mejor retirar el impulso monetario, pero los mercados, en vez de tomar eso como una señal positiva, lo ven con cierto temor. En el segundo bloque del programa vamos a estar con Carlos Anderson, que venía, digamos, antes frecuentemente al programa y ahora es director ejecutivo del CEPLAN, para conversar sobre este punto y también sobre los planes que él tiene dentro del Centro de Planificación en el país. También se dio a conocer hoy día que el gobierno ha mandado al Congreso 4 normas con el objetivo de impulsar la inversión privada. Brevemente, hay temas como, por ejemplo, que en los proyectos de canje de obras por impuestos incluyan obras de inversión pública, medidas para facilitar los trámites para la inversión privada, que es una queja del sector empresarial que viene acumulándose ya durante varios años, diría yo. Hay un tema para ello se va a fortalecer Indecopi. Hay un tema de simplificación del proceso de autorizaciones municipales que está afectando a muchas empresas de telecomunicaciones, centros comerciales, etcétera. Se está facilitando la calificación de proyectos de habilitación urbana, que era una queja que Capeco, la Cámara Peruana de la Construcción, había manifestado también meses atrás. Y hay temas tributarios, laborales y de incentivos a las pequeñas y microempresas. Vamos a intentar en el programa de mañana con Luis Alexis o tal vez la próxima semana tener a alguien del Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, para que nos explique en detalle qué implican estas medidas y cuál es el impacto que pueden tener. Bien, ahora estamos con Beggy Snyder, presidente de Indra Perú, director de la Escuela de Negocios del MBA de la Universidad del Pacífico. Ben, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, David. Bueno, Ben es columnista frecuente de Diario del Comercio y ha escrito ya varios libros vinculados al ámbito empresarial. Recientemente ha escrito uno vinculado más a cómo la crisis, cómo las gerencias, las empresas tienen que mirar, tienen que afrontar, digamos, este nuevo escenario post-crisis internacional que comenzó el 2008 y como vemos estamos en el 2013, han pasado 5 años y seguimos sintiendo los rezagos de esta crisis. El libro se llama Post-crisis, la empresa y la gerencia. Gracias por estar acá nuevamente. En el libro hay varios temas que van desde el tema de la gerencia mismo en términos de la gestión de los recursos humanos, el talento, el tema del planeamiento, hasta temas de los valores, que ha sido un tema central de discusión en el tema de la crisis, porque en el fondo había un tema de valores de los ejecutivos que manejaron todo este crecimiento desproporcionado, desmesurado del financiamiento para las hipotecas. Plantéanos tú primero un resumen del por qué planteas este libro como reto para las empresas y luego entramos a los detalles. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Justamente la crisis denota lo que tú, revela lo que tú indicas, ¿no? Ha habido una crisis de valores que deformó el concepto de la empresa, ¿no? Que cuando se gerencia profesionalmente tiene una misión muy noble. Si vemos lo que han pasado las últimas 2 décadas, ¿no? La revista Economist da cuenta en el número anterior que 1.000 millones de personas abandonaron la condición de pobre en los últimos 20 años. De ellos 75 más o menos millones en América Latina y en el caso del Perú en los últimos 8 años 7,5 millones, casi el 25%, ¿no? de la población. Entonces ese es un tema que refleja que aquellas economías que apostaron por políticas pro mercado, por tratados de libre comercio, por manejar la economía en forma responsable, como es el caso del Perú, ¿no? Se han beneficiado del accionar empresarial, vale decir, el círculo virtuoso que es la inversión, la generación de puestos de trabajo, productividad, innovación y por ende bienestar de la sociedad. Sin embargo, lo que vimos en la crisis que detonó en el 2008, por eso que el libro le hemos puesto de una época de cambios, ¿no?, a un cambio de época, para marcar un antes y un después,
no solamente se vieron prácticas poco éticas justamente en la década donde más se habló de responsabilidad social empresarial, coincidentemente, ¿no? Sino que por el tema de la globalización, la potencia de la crisis se elevó a la N. Bien has indicado que han pasado 5 años y así como fue difícil predecir la crisis, también ha sido y será difícil entender su desenlace, ¿no? Vemos cómo efectivamente empiezan ahora a querer retirar parte de la inmensa masa monetaria, ¿no? Solamente entre septiembre y noviembre del 2008 Estados Unidos inyectó 900.000 millones de dólares para poder rescatar a empresas que eran muy grandes para caer, ¿no? Para evitar la caída. Has hablado del tema del círculo virtuoso, pero también mencionas que hay que las empresas pueden ser impulsoras de un círculo virtuoso, que es el que has mencionado, y que también pueden ser impulsoras de un círculo vicioso, con actitudes de corto plazo, que fue exactamente lo que pasó en la banca de inversión estadounidense, bueno, también en España, por ejemplo, donde se crearon todos estos mecanismos que era evidente para algunos que iba a explotar en algún momento. Hubo gente que se llenó, que se ha hecho millonaria, multimillonaria, y el mundo entró en una crisis. Cuando uno revisa las crisis en la historia mundial, uno se encuentra con lo mismo, con estas burbujas que son aprovechadas por unos pocos. De pronto hay un grupo de gente que al final trata de sumarse y de pronto viene la caída que afecta a mucho más gente. Así como has mencionado las cualidades del modelo económico, del libre mercado, que comparto más plenamente, ¿no crees que también hay un poco de falta de conciencia respecto a sus limitaciones? Es decir, el ser humano finalmente es un animal que ha ido evolucionando, tiene ego, tiene ambiciones, y eso puede generar ese círculo vicioso que mencionas, justamente que está relacionado con otro punto del libro, que es el tema de la regulación, de la importancia de la regulación del Estado. Así es. Justamente lo que plantea el libro es que este campanazo, ¿no? Esta alerta que se ha dado en el 2008 no debe volver a repetirse. Y tiene que haber conciencia al respecto, y la conciencia se tiene que dar básicamente en 4 niveles. El primero, las escuelas de negocios, ¿no? Donde tengo una participación directa, ¿no? Hay un artículo muy interesante del profesor Joel Podolnik, que es un catedrático muy importante en Harvard y en Stanford, y hace una autocrítica y dice: la responsabilidad empieza y termina en las escuelas de negocios, ¿no? Por suerte, ese no es el caso que tenemos en el Perú, por lo menos el que yo sigo de cerca, en la Universidad del Pacífico, ¿no? Donde los cursos de ética, liderazgo, compromisos están muy sólidos desde hace tiempo, no recientemente, ¿no? Pero se han hecho correcciones importantes en universidades, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa al respecto. Ese es un primer gran tema. El segundo tema es el consumidor. El consumidor en la era actual, ¿no? En la era de post-crisis, como le llamo, es una persona mucho más informada, y las redes sociales los han potenciado fuertemente. Entonces, así como el consumidor ha sufrido los estragos de esta crisis, que duda cabe los jóvenes desempleados en Europa, por ejemplo, ¿no es cierto?, o aquellos que protestan en el movimiento de Ocupemos Wall Street, tienen alguna razón, obviamente, para estar indignados. Entonces, ellos también ejercerán, ¿no es cierto?, influencia en decidir qué producto o servicio consumo, no solamente por su precio o calidad, sino por la historia de quién está detrás de esa producción, ¿no? Esa es una segunda pata muy importante. La tercera, como tú mencionaste, son las instituciones, ¿no es cierto?, las que tienen la responsabilidad de velar, de supervisar ciertas actividades, ¿no es cierto?, las que correspondan. Yo estoy seguro que si la equivalente a la superintendencia, digamos, de bancos en Estados Unidos hubiese hecho su labor, ¿no es cierto?, si los agentes económicos como los bancos hubiesen asignado el crédito según el riesgo y no otras razones, o las agencias que miden el riesgo no estuviesen de alguna manera siendo juez y parte, porque al final quien les paga por sus servicios es quien solicita la medición, y también, por supuesto, un comportamiento irresponsable del consumidor que se endeudó sin reconocer que luego tenía que pagar las cuentas, ¿no? Entonces, las entes reguladoras sería la cuarta, y la cuarta pata de esta mesa es obviamente los empresarios mismos, porque
conocedores del círculo virtuoso que son capaces de generar, y te he mencionado el abandono de la pobreza, pero hay un dato más interesante aún, que es la consolidación de la clase media en los mercados emergentes. Ya se habla que en el Perú casi el 70% de la población debe ser un poco más. Ese dato ha sido como criticado bastante. Criticado, pero ¿no? Digamos, ha crecido. Pero hay una consolidación importante. Sí. Pero yo te voy a dar un dato que sale del McKinsey Institute, ¿no? En los últimos 20 años, los consumidores en mercados emergentes se han duplicado, llegando a la suma de 2.400 millones de personas. Estiman que al año 2025 la cifra se va a volver a duplicar. Hoy representan los consumidores de mercados emergentes casi un tercio del consumo mundial. Para el 2025 superará el 50%. La recuperación del mundo dependerá del consumo en estas nuevas clases medias que se consolidan no solamente en la China, ¿no es cierto?, y en la India, sino en todos los mercados emergentes. Ese es un dato que es muy importante y es consecuencia del accionar de que esos gobiernos, que son los ganadores, que han apostado por las políticas sensatas, en comunión con los empresarios grandes, medianos y pequeños. Un dato objetivo es que el 90% del empleo urbano en el Perú es dado por las pymes, ¿no? Y por lo tanto te hacen una contribución muy importante. De las 4 patas que has mencionado, todas tienen una función importante, ¿no? Ahora, cuando uno mira lo que está pasando en Estados Unidos o lo que ha terminado pasando respecto a las responsabilidades que han sido asumidas por aquellos que generaron la crisis, parte del reclamo de los indignados es las consecuencias las está pagando la población, mientras aquellos banqueros que lideraron ese proceso y se llenaron los bolsillos de plata están de lo más felices, nadie los ha tocado. Uno puede ver documentales sobre comisiones investigadoras en el Congreso donde se leen informes de bancos de inversiones, sabían lo que estaban haciendo, sabían perfectamente, y finalmente ninguno de ellos ha sido enjuiciado, metido a la cárcel, etcétera. Uno debería esperar en general que sean los ciudadanos los que se conviertan en el principal supervisor de que algo como lo que ha pasado no vuelva a pasar. Bueno, justamente lo que intento hacer con el libro es advertir que algo así no debe volver a pasar, ¿no? Sin embargo, no es la única crisis, ¿no es cierto? En el 2001 también hubo una crisis de confianza y luego en el 2008 se repite. Por eso es que es tan importante que el daño causado es una evidencia y razón de más para entender que en el mundo globalizado este tipo de situaciones no se deben repetir. ¿Y cómo se pueden evitar? Justamente planteo en la obra 9 capítulos que hablan sobre retos, claves, habilidades, herramientas y tendencias que en la gerencia moderna se deben potenciar para que esto no suceda nuevamente. La explicación de lo que tú dices tiene que ver con la deformación del concepto de la empresa, porque la empresa en sí es una institución social muy poderosa justamente para facilitar el desarrollo de las personas, ¿no es cierto?, y el desarrollo del bienestar común. Y ciertamente en su accionar como retribución hay también éxito económico de sus accionistas y de los ejecutivos, ¿no es cierto? Pero tú anotas bien, en la banca en Estados Unidos, a pesar del año 2008, te voy a dar un dato adicional, en el 2010 batieron récord en bonos salariales, a pesar del tema de la crisis, ¿no? Entonces, toda esa información se sabe, ¿no? Este doctor Podolny, por ejemplo, plantea que así como en medicina o en ingeniería civil, ¿no es cierto?, se exige colegiaturas, ¿no?, la sociedad también debe preocuparse de cómo se forman los MBAs, los futuros o actuales y futuros gerentes. Y inclusive plantea que se pueda retirar el título y publicarlo en la página web de la Universidad de Harvard, por decirte, ¿no?, si es que un comité ético considera que tal o cual accionar no ha sido el debido. La fuerza de la población, de redes sociales, tiene mucho que ver, pero más importante aún es el accionar de la legión de empresarios correctos, ¿no?, que tienen compromisos de largo plazo, ¿no? El prólogo del libro lo ha hecho Gastón Acurio, ¿ya? Y la verdad es una obra fantástica, y en el prólogo yo estoy muy agradecido, pero Gastón también representa el paradigma de empresario, ¿no?, que ve mucho más allá
que simplemente... De su empresa. De su empresa. Y en la era del talento, en la era del capital humano, el atraer talento también va de la mano con eso. ¿Cuáles son los postulados de tal o cual empresa? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Y cuál es su sistema de límites? ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay una serie...